El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitido por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy bien amigos, buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición de Políticamente Hablando. Como todos los jueves les mencionamos, este es un programa de la Escuela de Ciencia Política con el fin de analizar los temas desde una perspectiva académica y con esos fines, por supuesto, para que sea una herramienta de estudio tanto para el público en general como para el estudiantado de toda la Universidad de San Carlos y de las universidades privadas del país. El coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales, quien nos encuentra hoy con nosotros, y para mí, Carla Roldán, todos los jueves es un gusto saludarlos en esta hora de programa y acompañarlos también en esta hora de programa, recordándoles siempre que tenemos diferentes vías para que puedan comunicarse con nosotros. En las líneas telefónicas tenemos disponible el 2207-9017 y también el 9018. En redes sociales estamos en Políticamente Hablando, en Facebook y en Twitter como SP-USAC. Recuerde que también, aparte de la frecuencia FM, nos puede escuchar en línea a través de www.radiosac.tk. Hoy tenemos un programa que habíamos tenido la intención de realizarlo debido a la importancia que tiene, y es precisamente hablar sobre las propuestas que se están haciendo en materia de justicia a la Constitución, ¿verdad? La propuesta de reforma constitucional del sector de justicia. Para ello tenemos como invitados hoy al licenciado Aníbal García. Muy buenos días, licenciado García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle. A usted muchas gracias por estar acá con nosotros tan puntual. Y también tenemos en camino al licenciado Edgar Celada, quien es analista del IPNUSAC y se estará integrando a este programa posteriormente. Así que para iniciar entonces este programa vamos a darle la más cordial bienvenida y a leer pues también un poco sobre la experiencia del licenciado Rodolfo Aníbal García Hernández, quien es antigüeño, abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y litigante durante 18 años con especialidad y énfasis en el derecho constitucional, laboral y penal. Posee un diplomado de Derecho Constitucional comparado guatemalteco, español y tiene pensum cerrado en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido estudiante becado en el nivel medio de la Escuela Normal Pedro Molina de Chimaltenango, estudiante también becado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dirigente estudiantil de Educación Media en la Escuela Normal Pedro Molina y dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente de la Cátedra de Derecho Laboral y auxiliar de investigación en la Universidad de San Carlos, asesor y consultor en diversas instituciones públicas. También, entre su experiencia política, fue diputado al Congreso de la República en la legislatura 2008-2011, en donde realizó importantes aportes en materia de seguridad ciudadana, justicia, defensa de los recursos naturales, protección del medio ambiente, lucha en contra de la corrupción, entre otros. Lo recordamos también en el último programa, fue candidato presidencial por el Partido Movimiento Nueva República durante el año 2015 y promotor de la propuesta de la Nueva República y el Estado Social Democrático y Pluricultural de Derecho. Así que, aparte también ha dictado conferencias y ponencias en diversos foros a nivel latinoamericano sobre seguridad, justicia, recursos naturales y lucha contra la corrupción. Un dato importante que también estábamos mencionando es que durante su participación en el Congreso usted estuvo
como vicepresidente, me comentaba, ¿verdad?, de la vicepresidente de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se iniciaron las audiencias para unas propuestas similares. Entonces, por su amplia experiencia, le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy amable, estamos a la orden y por supuesto un saludo a la audiencia sancarlista y a la no sancarlista. De todos modos, pues este espacio es un espacio para hablar de los problemas nacionales y siempre es un gusto estar acompañándoles. A usted muchas gracias y efectivamente este es un tema que creo que nos tiene a todos bastante interesados en cuanto a qué va a pasar y las reformas hacia dónde van a ser pues aceptadas por la población y también consensuadas, ¿no?, en todo este procedimiento y metodología que se ha dado para poder socializar las propuestas. Vamos a iniciar entonces hablando sobre la importancia de la Constitución. Yo creo que es importante que veamos el impacto que tiene este tipo de reformas dentro de la Constitución política de un país. Entonces, podríamos iniciar hablando de la importancia de la Constitución dentro de un sistema político y cómo usted ve la Constitución vigente aún en el país. Bueno, muchas gracias. Mire, en términos generales, la constitución política de cualquier país es la ley más importante. Es decir, eso es fundamental que la gente lo perciba de esa forma. Estamos hablando, por eso se le denomina a veces la ley suprema, ¿verdad? Tiene varias denominaciones. Otros hablan que es la Carta Magna, otros dicen que es la máxima norma. Es decir, hay una serie de denominaciones, pero todas se refieren a resaltar la importancia que tiene la constitución política de un país al constituirse en la norma suprema, que es lo que en todo caso pues a mí me gusta o me inclino a hablar de esa norma suprema. Entonces, al tener claro esto, tenemos que tener claro también de que en esa norma suprema es donde se establece la forma de organización del Estado. Es decir, su importancia es porque ahí van a estar la forma en que hemos decidido o ha decidido una sociedad en un momento determinado estar organizada social, económica y políticamente y administrativamente también. Pero a la par de eso también en una norma suprema van a estar los principios, van a estar los valores, van a estar una serie de presupuestos que en todo caso son, al final de cuentas, el pacto social que rige a un país. Es decir, una constitución entonces es una norma suprema donde se organiza el Estado, en donde se dice cuáles son los fines del Estado, cuáles son los objetivos del Estado, pero también ahí se establecen principios, se establece una visión filosófica. Entonces, esa es la trascendencia de la Constitución. Precisamente por eso es que la Constitución no se puede estar cambiando a cada rato. O sea, porque estamos hablando de la norma suprema, no es una norma ordinaria. En materia jurídica hablamos nosotros de que hay una norma, hay una famosa pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, que ejemplifica que hay cuál es digamos, la categoría o cuál es, podríamos decirle, la jerarquía de las normas. La Constitución siempre está en lo más alto, porque es en un triángulo, imaginémonos un triángulo, la Constitución está hasta arriba, es la norma, la primera norma sobre la que rige todo y todo lo demás deviene de esa norma, y entonces no es una norma ordinaria que esté abajo de la Constitución, no es una norma reglamentaria que esté abajo es la norma de la que emana lo demás. Por eso tenemos que tener claro también de que muchas veces se habla, no, es que esta norma es inconstitucional, ¿no? Esto es inconstitucional porque choca con la Constitución. Entonces se emiten muchas veces normas reglamentarias, normas ordinarias, porque tiene que emitirse, pero tienen que tener cuidado de que no lesionen lo que dice la Constitución Política de la República. Entonces, de entrada tenemos que tener claro esto. Y luego decir algo que es fundamental para lo que vamos a discutir el día de hoy. En 1985 se emite una constitución que es una constitución que se le ha llamado una constitución democrática, porque todos recordaremos de que en 1985 para atrás estuvimos regidos por
golpes de Estado, por estatutos de gobierno y por constituciones también, porque hay que decirlo, en 1965 se emite una constitución, pero como dice el doctor García Laguardia, en eso estoy totalmente de acuerdo, era una constitución del peor tipo posible, así lo denomina él. Pero esto quiere decir de que realmente era un verdadero despropósito. La propia Constitución negaba los derechos a ciertos ciudadanos, una Constitución que negaba derechos más bien, y entonces nosotros teníamos una Constitución que definitivamente respondía a su época, y esa es la primera gran conclusión que hay que tener y que hay que ver. Todas las constituciones son hijas de su tiempo, todas las constituciones responden a su época. Entonces, si en la época de 1965 nosotros teníamos una constitución totalitaria, una constitución represiva que garantizaba derechos, pero también negaba derechos y que respondía a una lógica y a ciertas dinámicas sociales, en 1985 se aprueba una constitución que respondía, en teoría, a la terminación de esos regímenes militares y de los golpes de Estado. Entonces, por eso yo creo que, mal que bien, tenemos que aceptar que es una constitución democrática que responde a una etapa democrática, entre comillas, y a una apertura y, fundamentalmente, a la preeminencia ya de los gobiernos civiles sobre la época militar. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo está la Constitución después de casi 30 años? Yo creo que está agotada, vilipendiada, desactualizada, y por eso es de que hoy otra vez estamos en el debate de si debe reformarse o no. Quiero comentarle que de acuerdo a otras análisis de otras constituciones, lo que sucede es de que existen otros países en donde la Constitución se puede reformar por partes, por decirlo así. Incluso los congresos se dicen, bueno, reformemos este artículo, reformemos esta otra parte, y es muy fácil el proceso de reforma. Pero en Guatemala solo hay 2 procedimientos de reforma. El procedimiento de la reforma de la consulta popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando hablamos de reformas a la Constitución, estamos hablando de palabra mayor. Y como los guatemaltecos somos tan especialistas en no ponernos de acuerdo, entonces aquí hay un debate serio con el tema constitucional, porque hay que decirlo también, como la Constitución en teoría es un pacto social que debería de responder a todos los intereses de los que habitamos el país y, por supuesto, prevalencia del bien común, prevalencia del interés general sobre el interés particular, que eso incluso son preceptos constitucionales. Pero a lo que yo voy es de que creo que hoy hay necesidad de que la sociedad guatemalteca discuta esas reformas a la Constitución, ya si es vía consulta popular o si es Asamblea Nacional Constituyente, ese es el gran debate. El contenido a reformar también es otro debate. Algunos le tienen miedo a la reforma constitucional vía Asamblea Nacional Constituyente, dice, porque se pueden perder derechos. Incluso mucha gente dice eso. No, hombre, no, jamás. Peor con estos diputados que tenemos, peor con esta ley electoral que tenemos, peor con cómo se dan las relaciones de poder en el país, y tienen razón, pero yo soy uno de los que creo que es un error estar permanentemente teniéndole miedo a una Asamblea Nacional Constituyente, que sería para mi gusto el mecanismo adecuado, pero también una reforma constitucional, otra vez vuelvo al planteamiento, como no es caprichosa, no es una cosa que se pueda hacer de que un par de diputados se pongan de acuerdo y digan, mire, probamos esto y que el Congreso lo haga, entonces siempre va a ser un debate nacional, que es justamente lo que estamos viendo hoy. Muchas gracias, licenciado García. Le damos la más cordial bienvenida también al licenciado Edgar Celada. Buenos días, licenciado Celada. Gracias por estar con nosotros. Presentarlo también formalmente. Él es licenciado en periodismo, jefe de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Análisis de los Problemas Nacionales de la USAC, el IPNUSAC, y es coeditor de la revista Análisis de la Realidad Nacional. Se ha desempeñado también como secretario ejecutivo de Análisis Estratégico del Procurador de los Derechos Humanos, asesor del secretario de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República, y fue editor de las secciones de Economía y Negocios de los diarios Prensa Libre, El Periódico y La República.
gerente y editor también del semanario Infopress Centroamérica y laboró para diferentes diarios mexicanos como 1+1 y La Jornada. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, al inicio empezamos hablando sobre la importancia de una constitución política en un país y la vigencia, ¿verdad? Cómo observamos la constitución en la actualidad, para poder entonces analizar el impacto de reformar una constitución. Y ahora me gustaría también que iniciemos conversando sobre las últimas reformas que se hicieron y en qué materia hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Y alertas para cuando se habla de reformar una constitución política. Como bien decía Aníbal hace un momento cuando yo estaba ingresando, cada constitución es hija de su tiempo. Toda constitución tiene un carácter histórico, y en el caso de la constitución de 1985, no debemos olvidar que fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente bajo la tutela de gobiernos militares. Claro. Aunque uno considere, y de hecho lo es, una constitución con muchos componentes democráticos, la marca de su nacimiento no puede borrarse. Umbilical, quizás. Sí, la tutela militar que marcó a la constitución establecía límites que no podían trascenderse. Pero además esa constitución o esa constituyente fue integrada por las corrientes políticas que eran admitidas por el sistema. No se había superado esta fase de exclusión brutal de corrientes políticas que se consideraban totalitarias o de algún tipo, se les descalificaba. Claro. El hecho cierto es que había una porción importante del pensamiento y de la organización política del país excluida, legalmente excluida. En la Constitución de 1965, que fue la que antecedió a la del 85, se decía que era prohibido ser miembro del Partido Comunista, solo para poner un ejemplo, y era prohibido viajar a los países atrás de la cortina de hierro. Entonces, la Constitución de 1985 es una hija de un tiempo específico donde todavía predominaba externa e internamente la Guerra Fría. Y eso determinó que fuera una constituyente, aunque hubo personas muy democráticas y muy progresistas, siempre no fue la representación total del país. Esto no podemos olvidarlo, ni olvidar que precisamente por eso hizo crisis la Constitución, y en 1994 se plantea una reforma constitucional. En realidad hizo crisis la Constitución, no, lo que hizo crisis fue el sistema político, y en 1993 con el Serranazo lo que tuvimos fue el prólogo de lo que estamos viviendo actualmente, porque finalmente las causas de la crisis política del Serranazo que llevaron a la reforma de 1994 se mantuvieron presentes. Hay un proceso de descomposición del régimen político que deriva de la naturaleza depredadora del sistema económico vigente en el país. El Estado se convirtió en una fuente de acumulación de riquezas, y eso lo que hemos visto ahora que salen toda esta podredumbre de los casos de cooptación del Estado y de la cooperacha y todo eso no surgió de la nada, ni es un grupo de malos guatemaltecos, entre comillas, que se desviaron de la ruta correcta. No, está en el origen mismo del sistema, y eso fue lo que hizo crisis. Entonces, en la reforma de 1994, lejos de resolverse esos problemas, se agudizaron. Por ejemplo, se impuso una visión anti-Estado
del ejercicio de la política, al punto de que, solo para poner un ejemplo, se prohibió al Banco de Guatemala darle financiamiento al Estado, bajo el supuesto de que esto iba a facilitar el desarrollo del mercado, y hoy tenemos, del mercado financiero, y hoy tenemos que los más grandes bancos, o algunos de los más grandes bancos del sistema, están vinculados en el proceso de corrupción. Ok, muchísimas gracias. Creo que sí es muy interesante lo que usted nos está diciendo, precisamente de lo que legitimó esa última reforma. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos entonces ya a analizar el paquete de propuesta que se está ya planteando para el sector justicia. Así que por favor ustedes quédense con nosotros, que ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tabo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los 5 años. Y empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tabo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su base de datos ha sido actualizada. Siga leyendo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias presenta, en el marco del 12º Festival de Junio, Gran Concierto de Tríos. Con voces, guitarras, requintos y maracas, boleros inolvidables con los tríos, los Cadejos, los Nobles, los Castelo y los Inseparables de Copán. Este sábado 18 de junio a las 17 horas en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo. ¡Los esperamos! Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el
tema, que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera, al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bueno, ya estamos entonces iniciando el segundo bloque de este programa. Hoy estamos conversando sobre las propuestas de reforma constitucional al sector justicia. Y tenemos como invitados a los licenciados Aníbal García y Edgar Celada, a quienes pues vuelvo a dar la más cordial bienvenida y les agradecemos también su análisis. En el primer bloque hablamos sobre la importancia de la Constitución para un país y sobre el estado actual de la Constitución que tenemos vigente. Y ahora vamos a comentar y a entrar ya de lleno al tema, ¿verdad?, que es las propuestas de reforma en el sector justicia. Vamos a analizarlas, pero creo que es importante que veamos los antecedentes de cómo se dan estas propuestas. Y creo que acá es importante hablar sobre los factores que legitiman entonces de que se dé de una forma estas propuestas en el 2016. Y creo que ahí tenemos que volver a hablar de las manifestaciones que se llevaron a cabo por todo el escándalo y la crisis que se dio en el sistema político el año pasado, en el 2015, y también hablar sobre estas propuestas realmente están abarcando lo que la población está exigiendo en este momento. ¿Es la población consciente de lo que se está pidiendo y hacia dónde entonces este paquete de reformas que se están planteando van orientados? Quisiera, por favor, que nos den su opinión de expertos, académicos y analistas, por favor. Iniciemos con el licenciado Celada en este bloque. Bueno, yo quisiera cerrar la idea del primer bloque señalando que la reforma de 1994 al final y a la larga no fortaleció la Constitución, sino alimentó los problemas que hicieron crisis o que están haciendo crisis actualmente. Hubo un intento a raíz de la firma de los acuerdos de paz de establecer algunas otras modificaciones a la Constitución, pero todos sabemos qué pasó precisamente por las perversidades del sistema. Los acuerdos de paz establecían un número determinado de reformas que había que hacer, y el Congreso de la República, por estos mecanismos que ya recordó Aníbal, se sirvió, como se dice, con la cuchara grande, y entonces le agregó cosas y cosas y cosas para dejar subsumido o dejar hasta abajo y casi en el olvido los elementos sustantivos que planteaban los acuerdos de paz. Esto condujo a una confrontación política muy raquítica, pero confrontación política al fin, que terminó con el triunfo del no. Las reformas constitucionales, que suponían los acuerdos de paz finalmente no se aprobaron, y esto lo que hizo fue agudizar la crisis, porque el sistema político siguió cayendo por un despeñadero, por un abismo, por un barranco de perversidades y utilización de los mecanismos políticos como fuente de acumulación, puesto que la economía guatemalteca no da espacio, puesto que la economía guatemalteca no es realmente una economía de libre competencia como se nos hace creer, sino está dominada por oligopolios. Entonces siempre se encuentran los mecanismos, y en este caso a través de la política, para hacer acumulación, y así es como se van formando los estímulos para la acción corrupta desde el Congreso de la República. Aquí Aníbal nos puede contar cuántas veces pudo ver él las tranzas que se hacían dentro del Congreso precisamente para pasar cosas que a la larga son las que nos tienen en esta situación. Este es el contexto que no debemos olvidar. Desde hace rato hay conciencia entre los sectores políticos no contaminados y en una gran parte de la academia de que la Constitución política actual ya agotó sus posibilidades, se convirtió en un peso muerto y hay necesidad de reformarlo. Bueno, no solo estos sectores políticos, también el expresidente Otto Pérez Molina
entendió la jugada y quiso hacer su propia reforma constitucional. Recuérdense ustedes que en algún momento llegó a especular él con la posibilidad de prolongar el mandato presidencial. ¿Cómo no iba a querer prolongarlo si ahí tenían la mina de oro? Yo creo que estos antecedentes deben tenerse en cuenta para un enfoque serio, responsable de cualquier tipo de reforma constitucional, no solo aquella referida al sistema de justicia, porque la gran pregunta es ¿por qué solo el sistema de justicia? Pero ya vamos a llegar ahí. Así es, y Aníbal, fuera de micrófonos estábamos conversando sobre otras propuestas que ya se hizo, incluso usted estaba como diputado en el momento que se plantea la propuesta de prorreforma y otras, ¿verdad?, que también comentábamos fuera de micrófonos. Sí, yo quisiera quizás retomar eso. El tema de la reforma constitucional, me parece que desde que en 1985 se emite la Constitución actual, aguantó, creo yo, sin mucho. Vamos a ver, del 85 al 92 ya estaba crujiendo, ya estaba realmente haciendo crisis, y por eso se da el tema del propio Serranazo. El propio Serranazo, pues allá cada quien tendrá su opinión sobre esto, pero hay que recordar que el señor Serrano invocaba una serie de cuestiones cuando decide hacer lo que decidió hacer, y medidas realmente pues antidemocráticas, pero que respondían también a una situación concreta, y él decide clausurar el Congreso, que es el término un poco así adecuado para esto, porque no fue cerrar totalmente el Congreso, sino quitarle sus funciones más bien al Congreso, y decide hacer lo propio con la Corte Suprema de Justicia, nombrando él una corte que él consideró era idónea. Pero después de eso viene el tema del 94, que es la reforma constitucional, que yo estoy de acuerdo, es una reforma constitucional en la que salimos perdiendo absolutamente todos, y se le abrió incluso la posibilidad de tener un derecho de picaporte, un derecho de piso, pero fundamental, a ya sectores que no estaban en 1985. Me explico, incluso para dirigir y tener incidencia en las comisiones de postulación, que hoy son motivo de gran debate y mucho de lo que motiva la reforma que ahora estamos comentando. Pero entonces es bueno de recordar todo esto, porque también yo quiero hacer énfasis en esto. Si en 1998 también el no es apabullante y el sí no logra triunfar, y no se logran estas reformas que fueron a través del mecanismo de consulta popular, hay que decirlo, fue porque los sectores más conservadores de este país decidieron que no. Así de sencillo. La derecha tradicional, por decirlo de otra forma, decidió que no. Y Artur le mintió a la población, porque él impulsó las reformas, pero realmente en el fondo montó todo lo que él tenía en ese momento, que era el gobierno central y todo su liderazgo a nivel nacional, para que esas reformas no se aprobaran. Entonces, luego empieza a hablarse siempre ha existido un permanente deseo de reforma de la Constitución, pero cuando yo llegué al Congreso de la República en el año 2008, apareció una propuesta que, por su carácter elitista, por su carácter incluso de clase, podríamos decirlo así, y por ser impulsada por una gente totalmente identificada con una posición que es la gente pues que hemos conocido como libertarios, llegan con una posición de reforma que sí tocaba bastante el sistema, eso sí también hay que aceptarlo, pero que evidentemente era contraria a los intereses del país. Entonces, ahí la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Oliverio García Rodas, que conoce muy bien el tema constitucional, y su servidor, que era el vicepresidente, más el resto de diputados que estaban en esa comisión, decidimos impulsar mesas para que la gente llegara a opinar acerca de la reforma constitucional. Y entonces se apersonaron casi que 100 representaciones, y estuvimos escuchando la reacción de la gente frente a esto. Luego el partido líder también hace su planteamiento de reforma constitucional, y entonces el debate se montó. Yo quiero decir que 3 cosas que creo que en este momento vale la pena recordar
es que siempre hay una discusión sobre la vía, es decir, si debe ser consulta o debe ser Asamblea Nacional Constituyente. Esa discusión es permanente. Los miedos son naturales porque la gente que dice, si le abrimos a reforma constitucional vía Asamblea Nacional Constituyente en las condiciones actuales, con la ley electoral actual, en donde los que van a ganar son los mafiosos, los pícaros y los poderosos, por decirlo así, estamos condenados a retrocesos y nos van a quitar lo que ya tenemos. Entonces la gente tiene razón en ese planteamiento, pero entonces siempre se le tiene miedo al tema de reforma constitucional vía Asamblea Nacional Constituyente. Entonces siempre se termina hablando de una reforma constitucional vía la consulta popular. El otro dilema es cuál debe ser el contenido de la reforma constitucional. Y en ese punto yo sí creo que nos quedamos chatos con entrarle solo al tema de justicia. Exactamente en esa línea vamos a ir ahora, debido al tiempo. Creo que es importante analizar cuáles son esas reformas que se están impulsando y, como les comentaba al inicio de esta pausa, cuáles son esos factores que legitiman este paquete, ¿verdad? De solo el sector justicia, de reformar esa área específicamente. Hay muchos intereses detrás, entonces me gustaría que platiquemos acerca de cuál es su opinión al respecto. Yo tengo la impresión de que el sistema político guatemalteco entró en un nivel de perversidad muy grave. El Estado fue percibido, de hecho es percibido todavía por muchos como un Estado fracasado. Y esa perversidad, esa infuncionalidad del Estado se convirtió en una amenaza para los intereses de seguridad de la potencia hegemónica en el continente y en el mundo, que es Estados Unidos, porque de aquí empezó a salir cualquier cantidad de gente, empezó a filtrarse droga y demás, y el riesgo de la filtración de amenazas terroristas. Entonces, desde el norte se vio que esto no podía seguir así, no podía funcionar, y no es casualidad que la llamada Alianza para la Prosperidad plantee precisamente como uno de los puntos centrales la cuestión de la justicia. Hay un debate también respecto a decir lo que nosotros protagonizamos como sociedad el año pasado con las movilizaciones fue estimulado desde el norte, fue manipulado o fue una cosa auténtica nuestra. Yo creo que fue una reacción auténtica de la sociedad guatemalteca que obviamente coincidió con una preocupación estratégica de la potencia hegemónica, y por solicitud de los guatemaltecos también tenemos aquí afortunadamente la Comisión Internacional contra la Impunidad, que empezó a operar realmente para lo que debía haber funcionado desde el principio, recién, cabalmente el año pasado, porque la CICIG identificó cómo los llamados CIACs o cuerpos clandestinos ilegales de seguridad evolucionaron hacia modalidades de actividad económica, política ilegal, que es ni más ni menos lo que ellos destaparon ahora con el Partido Patriota. Entonces, para poder contener esas perversidades del sistema, desde la perspectiva estratégica de la hegemonía externa, lo único que basta componer, lo que hay que componer es cabalmente el sistema de justicia, el sistema de seguridad, porque de esa manera se puede garantizar que este Estado funcione para los propósitos de la seguridad, no de los guatemaltecos, sino la seguridad de ellos, que no se filtren narcotraficantes, que ya no haya más niños migrantes no acompañados, para que no haya tráfico de armas y otro tipo de cosas, y sobre todo terrorismo. El terrorismo. Eso es lo que, a mi juicio, está en el fondo. Por supuesto, hay un sustrato ideológico mucho más profundo que creo que podemos analizar un momento más. En un momento regresamos entonces con la opinión del licenciado también García y analizando este tema y el mensaje para la población. Así que por favor, quédese con nosotros hasta el final de este programa.
algún momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano, cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente, porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Por qué nos conformamos con cosas a medias? ¡Hala! Y solo media hora nos vamos a ver. Mucha, nos juntamos en media hora, ¿ah? Joven, esa tarea me la trajo a medias. La tesis la llevo a medias, vos. Ahora es momento de completar eso que siempre has dejado a medias. Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, invita a participar del Programa de Movilidad Académica Regional. Becas completas SICA 2016. La invitación es para estudiantes de la USAC de pregrado y posgrado que realizan sus trabajos de investigación en este año, en un periodo de 2 a 4 meses. Fecha límite de postulación 17 de junio del presente año. Para mayor información ingresa a www.sica.int/sg-sica/movilidad.aspx. Correo electrónico comunicación usacri@gmail.com o llámanos directamente al teléfono 2418-7660. No te quedes a medias. 2418-7660. Esto es válido únicamente para los países que integran el SICA. Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu-Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horario de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217 para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu-Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingeniería.usac.edu.gt. ¿Sabe usted de la reforma universitaria? ¿Conoce la metodología a seguir, aprobada por el Consejo Superior Universitario? Entérese de los principios académicos, fundamentos filosóficos y epistemológicos, así como de la fase preparatoria, precongreso, congreso y poscongreso. Obtenga información en Oficina de Reforma Universitaria, segundo nivel, edificio DIGA, Ciudad Universitaria, zona 12. Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes, COCDECA-USAC. ¡Y aquí está tu son, Chabela! Todos son los practicantes. Nuestra vida está plasmada en algún libro. Divirtámonos descubriéndolo. Departamento de Letras, Facultad de Humanidades.
Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bueno, estamos ya en la última parte de este programa y en esta parte, como siempre nos sucede cuando tenemos invitados con tanto conocimiento, es que nos quedamos cortos, así que vamos a ser muy breves en analizar el contenido de esta propuesta de reformas a la justicia y después vamos a dar una opinión de cómo se va a desarrollar y qué se puede esperar, ¿verdad? Si se va a dar esa aprobación, los aspectos que pueden de alguna manera dificultar también este proceso o bien pues legitimarlo. Así que hablemos entonces ahora del contenido, hablemos sobre algunos aspectos que se destacan, como por ejemplo el antejuicio, el pluralismo jurídico y también la independencia judicial, ¿verdad? La forma de elección y los requisitos. Así que si quieren empezamos entonces con el licenciado García, que se quedó con la idea en el último bloque. Sí, miren, yo creo que si de mí dependiera, es decir, si esto fuera al gusto y fuera la carta, yo diría que la vía es la Asamblea Nacional Constituyente y el contenido de discusión es todo. Porque en un país en donde ayer nos presentan un informe en donde nos dicen que vamos para arriba en el porcentaje de pobres, ya no es 60, ahora es 63, y que la clase media se redujo de 14 a 9%. Discúlpenme, pero cualquiera que analice esos fríos números tiene que llegar a convencerse de que esto es un fracaso. Cuando nosotros miramos cómo no funciona el modelo corporativo establecido en el Estado, también tenemos que revisarlo. Pero ojo, el sector privado está allí en ese modelo corporativo ejerciendo todos sus derechos. Muchas veces no lo vemos, pero el CACIF está en todo. Ellos están en toda la institucionalidad. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, cómo el modelo tributario diseñado en la Constitución permite reformas tributarias, pero al mismo tiempo también le cierra las posibilidades. El endeudamiento vía de los bancos. Es decir, cuando vemos un país que no es un país que esté reflejado en la propia Constitución, definitivamente para mí la conclusión es clara. Aquí necesitamos totalmente cambiar, necesitamos otra constitución. A esto nosotros le llamamos nueva república. Pero más allá de eso, creo que hay que aceptar las culpas también. El modelo de comisiones de postulación establecido en la Constitución Política de la República no funcionó. Y no funcionó porque las universidades privadas vieron la oportunidad de incidir en la conducción de las instituciones del Estado y entonces vemos que incluso se armaron universidades con la idea de tener facultades de derecho, facultades de economía, porque saben perfectamente que a esos decanos pueden participar en las comisiones de postulación. Entonces ahí el sector privado se aprovechó y los sectores hegemónicos se aprovecharon para tener derecho de estar en las comisiones de postulación. Pero también hay que decirlo, la propia Universidad de San Carlos de Guatemala tergiversó su papel en las comisiones de postulación. Entonces, el primer gran contenido de reforma es el cambio del modelo de comisiones de postulación, porque ya no van a haber comisiones de postulación, sino que casi todo va a girar en torno al Consejo de la Carrera Judicial, que es el que va a hacer las designaciones para que finalmente, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, sea el Congreso el que nomine 3 magistrados, la propia Corte también lo haga. En este momento no recuerdo cuál es el otro sector. Pero aquí el punto central es que terminan las comisiones de postulación. Yo estoy de acuerdo con eso.
Creo que la universidad debe dedicarse a la academia y a jugar su papel como corresponde, y las universidades privadas deben salir de todo el sistema de comisiones de postulación, y sí creo que sí le da una preeminencia fundamental a la autonomía judicial, y creo que sí nos va a llevar a consolidar el equilibrio de poderes, porque se termina la designación de los magistrados a través del Congreso de la República, específicamente en el caso de magistrados de sala, que es un absurdo que los magistrados de sala estén siendo electos por el Congreso de la República. Entonces, creo que es avance. Me parece que el tema de la Corte de Constitucionalidad es también bueno. Yo estoy de acuerdo con que la universidad ya no designe magistrado, y estoy de acuerdo con que el colegio de abogados no lo haga. Peor el colegio desde hace rato debe haber dejado de designar. Creo que está bien que en la forma en que se plantea. Creo que el tema del antejuicio, hay que aclarar el tema del antejuicio. El problema es que el antejuicio ahorita es muy extenso y además se ha malinterpretado, porque el antejuicio debería de ser una protección para los que ejercen un cargo, pero en función de lo que hacen en su cargo, del ejercicio de su cargo, ¿verdad? Porque usted no puede otorgarle antejuicio a alguien que cometió un homicidio y es parlamentario. O sea, eso no tiene nada que ver. Y en el tema del pluralismo jurídico, pues este tema es un tema que definitivamente va avanzando, pero me parece que tal como ha sucedido siempre cuando se ha hablado en Guatemala de reconocer al Estado pluricultural, los sectores conservadores siempre se aglutinan en torno a negar esa posibilidad. Hasta ahí la dejaría porque el contenido es muy amplio, pero no quería dejar de remarcar eso. Me parece que en los pocos minutitos que nos van quedando sería más que imposible agotar el conjunto de propuestas. Pero me parece que hay una cuestión central. La necesidad que tiene el sistema político democrático guatemalteco de contar con un órgano judicial realmente independiente, ¿verdad? O lo más independiente que se pueda. Esto es lo que ha fallado. Desde el inicio de nuestra experiencia republicana en los siglos XIX, la independencia judicial ha sido una ficción. Eso hay que admitirlo. Un presidente de la República que levantaba el teléfono y le pedía muy atentamente al magistrado, al presidente de la Corte Suprema, que por favor ahí le atendiera tal caso. Es esa dependencia de lo judicial respecto de los otros poderes, en este caso también el poder legislativo, debe acabarse. Digamos que si esta reforma tiene esta propuesta de reforma, porque hay que decirlo, es una propuesta de reforma que todavía se está debatiendo. Si algo positivo tiene o puede tener o puede resultar, es cabalmente avanzar hacia disponer por primera vez en la historia republicana guatemalteca de un poder judicial independiente, o lo más independiente que se pueda. Pero digamos que a eso hay que anteponerle lo que acabo de decir. Este es un debate en curso. El procedimiento utilizado por la CICIG, el Ministerio Público y la PDH para hacer la consulta resulta muy interesante. Hubo consultas departamentales, hubo un espacio en Internet para hacer propuestas, etcétera, y todo esto lo está juntando la Comisión Técnica, y uno esperaría que por la seriedad de las tres instituciones que están jugando este papel van a presentar un documento serio. Y en buena hora de ahí se pasara directamente a la aprobación, pero lamentablemente no es así. Esto tiene que pasar al Congreso de la República, y ahí tiene la última palabra. No tiene la última palabra, tiene la palabra intermedia, porque después de esto, de la aprobación de esto, en el Congreso de la República tienen que ir, si no estoy mal informado yo, tiene que irse a una consulta popular. Bueno, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, claro. Pensando en que la última palabra teóricamente la tenemos los ciudadanos, sí, ¿verdad? Pero ¿qué va a salir del Congreso de la República? Ese es el problema. Yo creo que la ciudadanía debería estar muy atenta a conocer el resultado de la propuesta final que salga de la Comisión Técnica, que va a reflejar más o menos el debate que ha habido en todo el país,
para estar atentos que no la tergiversen en el Congreso de la República, como ocurrió, por eso traje a cuenta con la reforma de los acuerdos de paz. Ahí está el gran riesgo. Se suele decir que en el Congreso entra un ratón y sale un camello. Bueno, lamentablemente, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero les invitamos desde ya en julio a retomar el tema y a analizar más o menos a lo que la población debe estar atenta cuando ya conozcamos entonces qué se va a presentar por parte del Congreso, si es que se da en ese mes. Así que desde ya muchas gracias. A ustedes les invitamos al próximo programa también y informarles que el proceso de formación académico, cívico y política impartido por la Escuela de Ciencia Política estará iniciando en agronomía el día de mañana. Más detalles, por favor, abocarse a la Escuela de Ciencia Política, y esta es impartido bajo la gestión del doctor Marcio Palacios Aragón. Así que por favor les invitamos a que estén atentos también a las personas de agronomía para poder involucrarse en este proceso de formación. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por los minutos extras y a ustedes un buen día. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando, porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.